supremo de las fuerzas de Estados Unidos en el Extremo Oriente. Ese comando creó el 8º Ejército. Tenían 7 ejércitos en el territorio continental de Estados Unidos, Europa y el mundo libre. Agregaron el 8º Ejército. Le dieron como comandante a quien era el jefe de Estado Mayor de MacArthur en Tokio, el general Walter Walker, quien murió en un accidente de tránsito en la Navidad, cuando ya la oleada china se venía derrotada de Corea del Norte, con el desembarco que mencionó el profesor Kim en Incheon. Incheon es una cabecera de playa cercana al mar de la China, al mar occidental, muy cerca a Seúl, de la capital. Ese desembarco, donde se reunió la armada más poderosa después de la Segunda Guerra Mundial, 233 buques entre guerra y transporte. Le cortó la línea de abastecimientos, lo que llamó el profesor Kim, la línea logística, al ejército invasor. Mientras tanto, las fuerzas de Naciones Unidas, constituidas ya en ese momento por 5 divisiones norteamericanas, una brigada británica, que fue el primer país de las Naciones Unidas que concurrió a la guerra, había logrado formar una cabecera de playa alrededor de Pusan. Pusan, el puerto coreano en el extremo suroriental de la península, indispensable para que ahí pudieran seguir llegando los refuerzos que de los distintos países llegaban a integrar el 8º Ejército. Fue una defensa atípica también, en donde el poder terrestre del enemigo se contrarrestaba fundamentalmente con poder aéreo. Pero llegó el momento en que los bombarderos estratégicos norteamericanos, las famosas fortalezas del aire, no solamente bombardeaban las líneas de comunicación del ejército invasor, sino en vuelo rasante, cumpliendo una tarea para la cual no estaban diseñados los aviones. Barrió 2 veces la línea del río Natón, donde se anclaba la defensa de la cabecera de playa. De manera que cuando MacArthur desembarcó en Incheon, en una de sus operaciones favoritas, que era el desembarco anfibio, Corea del Norte no había podido traspasar la línea defensiva del perímetro de playa, lo cual hizo posible que desde la invasión de Incheon y desde la misma cabecera de playa se lanzaran 2 ofensivas que se encontraron en la mitad, aislaron al ejército coreano y prácticamente lo aniquilaron. Ahí llega un momento que es interesante contemplar. En ese instante estaba cumplida la misión. Se había defendido a Corea del Sur, se había rescatado la totalidad del territorio e inclusive se había ocupado buena parte al norte del paralelo 38. Se podía continuar. Para unificar la península por la fuerza sería caer en la misma situación de quienes, desconociendo la soberanía de las naciones y la voluntad de sus pueblos, lanzaron la ofensiva para unificar por la fuerza. Sin embargo, nadie podía garantizarle a Corea del Sur que más adelante el trío de la Unión Soviética, la China Roja y la propia Corea del Norte no revivieran la guerra. La posguerra ha demostrado varias veces que la paz, que no se hizo, sino lo que hubo en Panmunjom fue un armisticio, se ha violentado permanentemente por Corea del Norte. Si no se destruye la capacidad militar de Corea del Norte, era segura la agresión futura. El general MacArthur lo vio así. Y como comandante en jefe, no de un ejército americano, pero era de las Naciones Unidas, tomó por sí la decisión de invadir a Corea del Norte y acabar con el poder armado de Israel. No pudieron lograr el objetivo, que era la unificación a la brava de la península, que históricamente fue una sola patria. Se le negó al enemigo la obtención del objetivo y se cumplió el objetivo de la propia fuerza.
Aquí me pasaron ya el tremendo avisito de 5 minutos. Creo que los 5 minutos ya pasaron, pero creo que agoté el tema que me había propuesto presentar ante ustedes. Muchas gracias. Hemos disfrutado del conocimiento de la historia de lo que fue la guerra de Corea. Los profesores Francisco Antonio Tita y Miguel Antonio Candia de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina nos presentaron unos resúmenes sobre la visión que los intelectuales de América Latina presentaron sobre el conflicto o la guerra de Corea. Y la otra ponencia fue la interpretación o la visión que militares de América Latina hicieron sobre el conflicto o la guerra de Corea. Escuchamos también a nuestro querido profesor Lee con su sentimiento de coreano y de conocimiento y de conocedor de la guerra, de la historia y de las vivencias, y tuvimos la magnífica oportunidad de escuchar a mi general Álvaro Valencia Tovar, un insigne militar colombiano, un orgullo del pueblo colombiano, haciéndonos un resumen más que especial por el conocimiento, por la vivencia, por haber estado en la guerra. Y yo quiero resaltar también la presencia aquí hoy de algunos de nuestros veteranos que nos hacen sentir muy honrados y muy orgullosos de la historia, de sus actos de valor. La historia del Batallón Colombia es una historia de hazañas, de actos de heroísmo, de sacrificio, de unos combates violentos, y ustedes se pueden imaginar qué pasó con unos soldados campesinos, la mayoría de ellos hombres muy humildes, con solamente 18 años, que esa era más o menos la edad de nuestros soldados, cruzar el mar. Casi que el 100% de ellos nunca habían estado en el mar, nunca habían estado ni siquiera en las costas. Y les tocó cruzar el mar en un viaje terriblemente largo en un buque americano hasta llegar a Corea y soportar el invierno que en su vida se habían imaginado que era un invierno de esos. Y les tocó vivir ese invierno en las trincheras y en la geografía coreana. Hoy en día nos sentimos muy orgullosos de esos jóvenes, hoy ya con el peso de la edad. Muchas gracias a todos ustedes. La universidad los invita para que mañana asistamos a nuestro segundo y último día de este interesante encuentro de estudios coreanos en América Latina. Nuestro encuentro es para mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias, buenas noches.